Muy buenos días, amados hermanos. La paz del Señor sea con ustedes en esta preciosa hora. Estamos nuevamente aquí para concluir con el tercer parcial, con la clase de mayordomía y prosperidad. Quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 en adelante. Es ahí donde vamos a responder una de las preguntas más grandes, ya que necesitamos aprender acerca de finanzas, de cómo es sembrar natural y sobrenaturalmente en el reino de Dios. Una de las cosas que es un mandato de Dios es esparcir el evangelio, y esto conlleva dinero. Y estamos entonces enmarcando ya prácticamente que invertir en el reino de Dios es una de las cosas más vitales que pueden tener las finanzas sobrenaturales. Y Dios sabe que todo se mueve con dinero y ha provisto esa forma. Y Dios propuso en algún sentido en su palabra hablar de las riquezas, pero también de la mayordomía. Ambas van de conjunto. Y en la escritura que hemos mencionado en el libro de Deuteronomio capítulo 28:2 es porque queremos responder esta pregunta. ¿Quiere Dios que prosperemos? ¿Quiere Dios que nosotros tengamos riquezas? Bueno, entonces acompáñeme a Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia en tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Estamos viendo hasta el versículo 14, del versículo 2 al 14, que el deseo de Dios es bendecir a su pueblo. Era bendecir al pueblo en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver que el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto son los dos la palabra de Dios. Y que no hay contradicción alguna en cuanto a lo que hay en el corazón de Dios y lo que está expresado en el Antiguo Testamento, que de igual forma en el Nuevo Testamento. Sí, verdaderamente no solo es el deseo de Dios, sino que hay una promesa de parte de Dios para su pueblo. Y una promesa, recordemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y es aquí donde necesitamos
ver a la luz de las Escrituras qué es lo que Dios nos ha prometido y qué es exactamente lo que cada uno de nosotros debemos hacer con el fin de que estas riquezas y esta prosperidad se manifieste en la vida de sus hijos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿quiere Dios prosperarnos? ¿Quiere Dios bendecirnos? De hecho, es su voluntad. El punto principal aquí es que renovar la mente del conocimiento de la palabra de Dios es fundamental, porque también en algún sentido histórico hemos visto que la gente ha interpretado que ser pobre es estar bien de la mano con Dios, de que ser humilde es andar en harapos, sucio, no limpiar su casa o no tener su casa ordenada, o no poder comprar muebles o una buena cama donde poder dormir, unos buenos zapatos que poder calzar. Y estas son cosas también que a la luz de las Escrituras debemos de romperlas, porque estas no son la voluntad de Dios, y el adversario en algún sentido él usa esta estrategia para que nosotros podamos en algún sentido quizás hasta renegar cuando las aflicciones o cuando las cosas no están yendo bien en el área de las finanzas en nuestra vida. Y es que la Escritura habla de finanzas en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones, de manera que sí es la voluntad de Dios, pero la renovación de nuestra mente es fundamental, porque si no conocemos lo que está escrito, seremos presa fácil de cualquier comentario o cualquier escritura que esté o cualquier predicación que esté dada fuera de contexto. Y esta es la razón por la cual hoy estamos estudiando mayordomía y prosperidad. Primeramente, la Escritura dice que Dios nos da el poder para obtener las riquezas. Si usted me acompaña a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y versículo 12, vamos a estar leyendo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Bueno, nosotros vemos estas declaraciones donde Dios da el poder para obtener las riquezas y dejando bien claro que todo lo que está creado y todo le pertenece a Dios, toda la creación y todo lo que hay dentro de ella le pertenece a Dios, todo es de Dios. Las riquezas y la gloria proceden de Él, Él domina sobre todo, dice. Y en su mano está la fuerza y el poder, y en su mano el hacer grande y dar poder a todos. Poder incluso para multiplicar finanzas, para multiplicar las riquezas que están en nuestras manos. También en Deuteronomio 8, versículo 18, la Escritura dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es un juramento de parte de Dios y una promesa para el pueblo de Dios. Y si bien es cierto, para no estar fuera de contexto, sabemos que esta promesa le ha sido dicha a los judíos o a los hebreos, que en ese entonces era el pueblo de Dios. Pero en el nuevo pacto nosotros nos volvemos ciudadanos del reino de Dios. Nosotros nos volvemos su pueblo a través de la obra redentora que hay en Cristo Jesús. Nosotros nos volvemos hijos de Dios, de manera que en Cristo Jesús nosotros por ese pacto nuevo, porque Él es el mediador de un nuevo pacto, a través de ese nuevo pacto nosotros obtenemos los beneficios para sus hijos o para su pueblo, para el pueblo de Dios.
Y es ahí donde toma vigencia en el reino espiritual el que nosotros también seamos partícipes. Dice que somos herederos en Cristo Jesús y coherederos en Él, ¿verdad? De todo lo que Él tiene. Y si suyas son las riquezas y si suya es la gloria, Él nos da el poder a nosotros para hacer las riquezas. Como dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Jesús dijo que era difícil en algún sentido para un hombre rico entrar en el cielo, pero si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, Él dijo que para Dios no hay nada imposible. Porque si bien es cierto, la Escritura dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y es que cuando el hombre está encadenado por las riquezas, por la vanagloria de la vida, ¿verdad? Verdaderamente Dios se hace a un lado y olvida un principio o un fundamento que a Dios le pertenecen todas las cosas. Es ahí donde yo quisiera poner un fundamento en esta preciosa mañana. Quiero formar un marco histórico y un marco, por así decirlo, financiero, un marco bíblico financiero a través de las Sagradas Escrituras, con la historia que nos muestra las Sagradas Escrituras. Un marco financiero bíblico. Y para que nosotros nos ubiquemos en este marco financiero bíblico, debemos entender que todo le pertenece a Dios, que todo es de Dios. No hay nada que no sea de Dios, porque Dios es el creador. En otras ocasiones yo he dicho, si Dios creó una gallina, ¿a quién le pertenece esa gallina? ¿A quién la creó? A Dios. Si un buey lo creó Dios, ¿a quién le pertenece ese buey? Ese buey es de Dios, porque Dios lo creó. Lo mismo sucede con el hombre. ¿Quién creó al hombre? El hombre lo creó Dios, de manera que el hombre le pertenece a Dios y el hombre le tiene que dar cuentas, rendir cuentas al Dios creador, porque a Él le pertenece todo. Y cuando nosotros obtenemos riquezas, nosotros en ese fundamento, aparte de que todo le pertenece a Dios, nosotros nos volvemos como administradores. Nosotros somos como sus mayordomos, pero aún las finanzas que nosotros podemos manejar, debemos de entender que no son nuestras, que todo es de Dios y que las finanzas que nosotros tenemos son de Dios y que nosotros tenemos que ser buenos administradores y reconocer ante lo que la Biblia dice de cómo usar esas finanzas, de cómo manejar esas finanzas. Entonces, si vamos a Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31, nos vamos a dar cuenta en esta historia que Dios llama a un joven rico y que lo llama a seguirlo, a dar sus posesiones, su dinero para darlo a los pobres. Y lo maravilloso de esta historia es que este hombre viene ante Jesucristo para hacerle unas preguntas. Antes de que Jesucristo le diga una cosa te falta, es el hombre rico quien toma la iniciativa para ir, y en algún sentido con un poco de orgullo, porque él cumplía los mandamientos de Dios. Veamos lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos:
cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En el contexto de este pasaje es claro resaltar que en ningún momento está diciendo que ningún rico heredará en el reino de los cielos. Que para los ricos es imposible, pero que para Dios no es imposible, porque Él es el Dios de todas las posibilidades. Él es el que pone el querer como el hacer. De manera que en algún sentido los discípulos interpretaron hasta ese punto que ¿quién entonces será salvo? Mas, sin embargo, Jesús termina diciendo: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora aquí hay un fundamento, y es que el joven rico aparentemente había pasado de la mano el principio fundamental, que todo le pertenece a Dios y que nosotros somos los mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos. La Escritura menciona que él se puso triste porque él tenía muchas posesiones. Eso solo nos muestra que la actitud de este joven era de que todo lo que él tenía era de él, posiblemente le había costado a él, quizás lo había recibido de una herencia, pero verdaderamente nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a la historia bíblica, que todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Y nosotros venimos a ser, en algún sentido, sus mayordomos. Entonces, el problema del joven rico era que sus posesiones lo tenían a él. Está bien el tener posesiones, pero no podemos permitir que los bienes nos posean a nosotros. En el versículo 28, Pedro expresa: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí es donde evidenciamos en el nuevo pacto las palabras mismas de Jesús, mencionando que no hay ninguna persona que deje todo por Él y por el Evangelio, que no reciba, dice, 100 veces más en este tiempo, ya sea casas, hermanos, hermanas, posesiones, y en el siglo venidero. Hay una declaración hecha por Jesús aquí. Y es una de las cosas que el rico también pasó desapercibido, que cuando Dios pide de lo que nosotros tenemos como administradores y damos, siempre hay una cosecha y una multiplicación que viene a nosotros para la mayordomía. De manera que Dios nunca se queda con nada. Dios es completamente perfecto. Cuando vamos a Job, capítulo 41, versículo 11, nos damos cuenta que en este marco Dios está diciendo que todo
lo que hay debajo del cielo le pertenece a Él. Todo lo que hay en la tierra. Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esta es otra declaración importante para poder entender que en algún sentido Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no es deudor. Dios no le ha pedido a nadie nada, ni prestado nada. Mire la declaración de Job. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? Es mío. Lo que está escrito en este pasaje aquí, en este versículo, es impactante. Mire lo que Job declara, las palabras mismas de Dios. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo le pertenece a Dios. Todas las riquezas que tenía este joven le pertenecían a Dios, pero hay algo aquí que él no lo sabía. Y él no sabía también que al darlo, la multiplicación, como dice aquí, 100 veces, al 100 por uno. Si hay una de las cosas preciosas, dice que cuando hablamos de la siembra y la cosecha, que vamos a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero cuando de Dios se trata, Dios es especialista al 100 por uno. Y por eso está la declaración anterior, vimos, ¿quién que no ha dejado casa, posesiones, hermanas, hermanos, padres, hijos, dinero y todo tipo de posesión por causa de mí y por el Evangelio? ¿Acaso no recibirá 100 veces? Y hace la lista nuevamente: casas, posesiones, hermanos, hermanas. Y es aquí donde estamos viendo este principio. Si usted no avanza en este fundamento que estamos poniendo, de que todo le pertenece a Dios, de que todo es de Dios, y de que nosotros no estamos aquí como para prestarle a Dios de algo que es nuestro, sino más bien para libremente decirle al Señor: estas son tus finanzas, este es tu dinero, yo soy tu mayordomo, yo soy tu administrador, tú di la palabra, que es lo que quieres, y ponemos a la disposición las riquezas que simple y sencillamente son de Dios. Este fundamento, si usted no lo tiene claro en su mente y claro en su corazón, difícilmente usted va a poder poner los principios que a continuación vamos a estar viendo. Porque entonces usted va a creer que las posesiones son suyas. Entonces usted va a creer que le ha costado tanto tener lo que tiene, y entonces Dios ahora me lo está pidiendo, pues yo me voy a quedar sin nada. Primero, todo es de Dios. Segundo, es imposible que Dios no cumpla lo que está escrito en su palabra, de recibir 100 veces lo que tú das a Él de todo corazón, o libremente reconociendo que eres un mayordomo y poniéndole a disposición sus finanzas, teniendo la generosidad también de poder invertir en todo lo que la Biblia dice que hay que invertir las finanzas. Dios no necesita las riquezas de su creación, pero todo es suyo. Y con el fin de hacer lo que a Él le parezca, lo que Él quiera hacer con las finanzas. ¿Está entendiendo eso? Dios no necesita las riquezas de su creación. Él es dueño de todo, del oro, la plata y de todo lo que hay. Pero Él no vive ni subsiste por esas cosas. Él es el alfa y el omega. Es el principio, es el fin. Dios no se mueve con dinero. Nosotros no podemos comprar a Dios tampoco con dinero. Nosotros debemos entender que Él es dueño de todo y que nosotros somos administradores. Y que como buenos administradores entendemos los principios que a Él le pertenece todo. Lo repito y lo sigo repitiendo con el fin de que esto penetre en su mente y completamente en su corazón, para que usted entonces pueda dar generosamente o soltar libremente, generosamente, en las diferentes áreas donde la Biblia nos exhorta a poder dar o sembrar. Bien, en 1 Timoteo capítulo 6,
versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y es aquí donde hay otro punto importante. Las riquezas también están puestas en nuestras manos para que las disfrutemos. Disfrutarlas es un deleite de Dios. Una vez que somos buenos mayordomos, primeramente una vez que conocemos que todo le pertenece a Dios, una vez que conocemos que somos mayordomos de todo esto y que parte de esas riquezas Dios las ha dado a nosotros para que las disfrutemos, nosotros tenemos que disfrutarlas, hermano. Hay gente que acumula dinero. Hay gente que tiene closets llenos de zapatos, camisas, y son compulsivos para comprar y compran lo que no necesitan porque tienen de todo. Y esas personas no disfrutan. Le garantizo que disfruta más un pobre que anda descalzo y que de repente le regalan un par de zapatos. Y aunque no sean nuevos, sino que sean usados, esa persona va a disfrutar de lo que le regalaron porque no tenía zapatos. Generalmente, esa es parte de poder entender este ambiente de las riquezas. Tenemos que aprender a disfrutar, no acumular, sino más bien sembrar. O sea, para reproducir más, tener las finanzas fluyendo completamente en lo que Dios dice que es productivo para que haya más y más y más entrando en las arcas de la administración. Entonces es importante también que veamos que a los ricos de este mundo se les llama que no sean arrogantes, que no sean altivos y que no pongan la esperanza en las riquezas que tienen. Precisamente con esto del huracán que acaba de pasar, ETA, estaba viendo que en una residencial del norte, una persona que estaba en una casa de 2 plantas, en cuestión de minutos, dice, él exclama y dice: todo lo que me ha costado, y una camioneta ahí que había en su parqueo que ya el agua la había casi cubierto y la primera planta de su casa estaba casi cubierta. Cuando lo estaban entrevistando, él dice: no puedo creer todo lo que me ha costado por tantos años, por tanto tiempo. En minutos lo estoy viendo que se está yendo. Y estas son las recomendaciones de Dios. Nuestra mirada no debe estar ni nuestra esperanza en las riquezas, que son inciertas. Hasta nos volvemos altivos cuando ya tenemos un poquito más de lo que no teníamos. Pero ¿dónde es que nos llama Dios a poner su mirada y los ojos? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces pasamos al punto donde queremos ver en el marco, por así decirlo, financiero que estamos viendo, que hay una clave, y la clave es: el secreto para manejar bien el dinero no es huir de él, es someterlo al señorío de Cristo. No es de tratar de no ser próspero, no es de tener vergüenza porque usted tiene más que los demás, es ponerlo al servicio de Cristo, al señorío de Cristo, para hacer conforme a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, poniendo entonces la parte 2 del fundamento que estamos poniendo, el primero dijimos que Dios es dueño de todo, que a Él le pertenece todo, y que nosotros, nadie en algún sentido sobre la faz de la tierra, Dios le debe. Tenemos que dejar claro que en toda la faz de la tierra, Dios no es deudor, Dios no le ha quitado nada prestado a nadie, todo es de Dios y todo le pertenece a Dios, así que Dios no le debe nada a nadie, Él es dueño de todo y a Él le pertenece todo. Ese es el primer punto del fundamento. El segundo punto del fundamento es que nosotros somos los mayordomos, y eso es lo que quiero que veamos. Cuando vamos a Ageo capítulo 2 versículo 8, Dios declara:
Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Con este punto concluimos entonces que todo le pertenece a Dios. Ahora pasamos al punto 2, donde nosotros somos mayordomos. En Génesis capítulo 1, versículo 26 leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El primer mayordomo sobre la faz de la tierra es Adán. Dios lo puso en el huerto, en el jardín del Edén, para que él administrara completamente su creación, para que fuera mayordomo, para que se señoreara de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, porque en ese entonces lo que había es todo eso que acabamos de mencionar. Eso es lo que estaba en la creación, y Adán, como administrador de Dios, de todo lo que él había creado, él podía enseñorearse de todo lo que estaba ahí. Entonces vemos que estamos poniendo ese fundamento. Entendamos que un fundamento es algo sólido. Cuando usted va a construir una casa, generalmente usted no puede construirla directamente levantando ladrillos de la tierra. Lo que hacen los constructores es que alrededor donde va a construir abren una zanja y hacen lo que comúnmente se llama zapata, que son bases y que son fundamentos sólidos con roca, para que en esos fundamentos esté solidificada la casa. Entonces, si vienen huracanes o cualquier cosa, eso sostiene la casa. Es evidente entonces que esto es lo que yo quiero que usted entienda acerca del fundamento, donde Dios es dueño de todo, que a Dios le pertenece todo, que las finanzas que usted tiene son de Dios y que usted es mayordomo. Ese es el segundo punto del fundamento, que usted es mayordomo, como lo acabamos de ver aquí en Génesis 1:26. Porque Adán era el responsable de cuidar y de administrar todo lo que su amo o Dios mismo había puesto bajo su autoridad. Así que nosotros no debemos pasar por alto, ¿verdad?, que somos mayordomos. Un mayordomo no dice, esto es mío, ¿verdad? El mayordomo sabe que el dinero es de su Señor y que Él es un administrador. Entonces, para ver aquí en Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 16, para concluir este fundamento, dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. La sabiduría es algo fundamental. Santiago dice: si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él no se la va a negar. Él se la va a dar libremente, sin reproche. Porque la sabiduría es algo también que nosotros debemos tener, porque para multiplicar las finanzas que están en nuestra mano necesitamos conocimiento y qué hacer, ¿verdad? Y poner por obra ese conocimiento. Poniendo entonces este fundamento de que de Dios es todo y que somos mayordomos, podemos entonces concluir el fundamento de esta forma. Dios es dueño de todo. Él no le debe nada a nadie. Todo lo que Él ha hecho es bueno, y eso incluye nuestras riquezas. Y el secreto para manejar bien el dinero no es huir de él, es someterlo al señorío de Cristo. ¿Y sabe qué? David sabía perfectamente bien esto que acabamos de decir. Porque cuando vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 16, esto es lo que leemos del fundamento que hemos estado viendo. Y David lo sabía perfectamente bien. Acompáñenme a esta lectura.
Primera de Crónicas 29 del 11 al 16. Mire lo que expresa David. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Qué impresionante. Por eso podemos cerrar este punto de este fundamento diciendo: Dios es dueño de todo, Él no le debe nada a nadie, todo lo que Él ha hecho es bueno, eso incluye nuestras riquezas. El secreto para manejar bien el dinero es no huir de Él, sino que someterlo al señorío de Cristo. David decía: de lo que hemos recibido de ti, te damos. ¿Qué hemos de darte si no tenemos nada? Si todo es tuyo, tú lo has puesto en nuestras manos, somos administradores y aquí está, de lo tuyo te damos. Y de eso también disfrutamos. Entonces, este es un fundamento para poder poner los principios 1, 2 y 3, para poder entonces generar las riquezas. Entender que todo es de Dios y que nosotros no somos dueños de eso, sino sus administradores. Fuera de este principio, usted no va a estar caminando en victoria en las finanzas. Usted podría llegar a tener, pero le puede pasar lo del rico, ¿verdad? Su mirada está en las posesiones, como el ejemplo que acabamos de poner de la persona que fue víctima del huracán, con sus posesiones que son inciertas, ¿verdad? Usted prácticamente, incluso cuando se vayan acabando esas cosas, su fe incluso puede menguar, porque su fe no está puesta en el Señor, reconociendo que Él es dueño del oro y la plata y de todas las cosas. Entonces, estos fundamentos deben estar arraigados en su mente y en su corazón. Cuando estos fundamentos estén bien arraigados, va a ser fácil manejar el principio 1, el principio 2 y el principio 3, que son lo que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, solo déjeme mencionarle pues lo que el marco histórico, lo que el marco financiero a través de la historia bíblica nos muestra es que debe haber una creencia firme sobre que Dios es dueño y que yo soy el administrador. Ese fundamento es el primero. Sobre ese fundamento está lo que viene, el paso número 1 o el principio número 1 que Dios dice que debemos hacer con las finanzas que tenemos en nuestra mano. Y ese punto número 1 es dar. ¿Está escuchando? Palabra de 3 letras, D-A-R, dar. Usted quiere usar la palabra sembrar, proveer, como usted quiera, pero todas ellas hablan de soltar de lo que usted tiene en sus manos para que otra persona obtenga el beneficio. Ella lo llame sembrar o ella lo llame dar. Ese es el primer principio, es el primer
paso una vez que usted tiene el fundamento que todo le pertenece a Dios y que usted es mayordomo de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Porque no solo es dinero, puede ser un vehículo, que usted lo ponga a la disposición de cualquier cosa. Es impresionante cómo personas que incluso son inconversas en este huracán han puesto a la disposición carros, rastras para que movilicen medicamentos, para que movilicen víveres, para que movilicen ropa, alimento, todo lo que es necesario para la población que ha sido afectada. Poner en sus manos lo que ellos tienen en sus manos, ponerlo a la disposición para el servicio de los demás y no ser creyentes, eso es una bofetada para el que dice que es creyente, o quizás es creyente pero desconoce los principios de la prosperidad, desconoce los fundamentos de que todo le pertenece a Dios y que nosotros somos administradores y que ponemos a la disposición de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo, de lo que es digno de alabanza, de todo lo que es renombre, como dice la Escritura, ponerlo a la disposición. Entonces no solo el dinero, puede ser una casa, un carro para hospedar personas, para hospedar misioneros, para ponerlo a disposición, porque el vehículo se mueve con dinero, entonces usted le echa combustible al carro, paga y lo pone a la disposición de alguien para moverlo. Usted no puede estar en algún sentido que viene un norteamericano de una brigada y usted está esperando que le llene el tanque él para que usted esté bendecido. Si usted pone a la disposición su carro y usted pone sus finanzas ahí para poder hacer esto y que el reino avance, usted está sembrando en el reino. Usted tiene que tener conciencia de que lo está haciendo, reconociendo que todo lo que usted tiene le pertenece a Dios, que usted es el administrador y que empieza a poner a la disposición de todas las cosas del reino, dando en el reino. Veamos entonces la ley de sembrar y cosechar. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 8, leemos: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Nota el primer principio. No solo es dar, sino que cuando das, das generosamente. Porque si tú das y das escasamente, escasamente segarás. Hay que ver las condiciones primarias, ¿verdad? Si tú estás dando escasamente porque no tienes, pues entonces eso que escasamente estás dando es... siempre estás teniendo retribución, pero tú estás administrando bien y eso va creciendo. Pero si tú das escasamente porque verdaderamente no quieres soltar y no quieres, eso te estanca verdaderamente en el principio de poder obtener más riqueza o más posesiones que administrar de parte del Señor. Pero si tú sabes que todo le pertenece a Dios y que cuando tú estás soltando y dando para algo que a Dios le agrada y que Dios mismo lo haría, tú estás prácticamente en ese corazón de generosidad y posteriormente tú vas a recibir generosamente. Esto es lo que el versículo 6 nos dice en 2 Corintios capítulo 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Miren, en este punto de dar ya hay otro punto, que no hay que dar con tristeza, porque el que da con tristeza es como que cree que lo que tiene es suyo y no lo quiere soltar y ya no voy a tener nada, y entonces no está basado en el fundamento de que todo es de Dios y que Él es el administrador. Pero como dije anteriormente, el que tiene un buen fundamento, que sabe que todo es de Dios y que usted es el administrador de esas cosas, usted no tiene problema de dar. Y no solo problema de dar, sino dar generosamente. Y no solo tiene el problema de dar y dar generosamente, libremente, sino que sin tristeza, con gozo, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno, dice el versículo 7, de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda
buena obra. La persona que está fluyendo con sus finanzas y reconoce el fundamento y el primer principio de dar y dar generosamente y dar sin tristeza, sino que con gozo, con alegría en su corazón, es una persona que siempre tendrá suficiente para que abunde en toda buena obra. Suficiente. Cubres todo y todavía te queda más. ¿Qué vamos a hacer con esa suficiencia? Aparte de sembrar y aparte de darle en la obra, lo vamos a ver más adelante porque es parte de otro principio. Pero estamos mencionándolo porque en el primer principio estamos viendo que hay que dar generosamente, hay que dar con gozo, y entonces sus retribuciones van a producir que usted siempre tenga suficiente en las arcas para poder administrar. Vemos entonces que Pablo en este pasaje está hablando acerca de finanzas. Tenemos que confiar en Dios y creer que su palabra es verdadera y que un mayordomo administra de manera como el amo quiere. Si él quiere que usted dé lo que él dice, no lo que usted piensa que él pueda dar. Muchas personas dicen, no tengo lo suficiente para dar. De acuerdo con la palabra de Dios, usted no puede darse el lujo de no dar, porque a través de dar es que se recibe. Hay dos cosas aquí. Usted dice, no tengo suficiente, por eso no doy. Y hay personas que tienen la actitud de querer dar bastante y no dan porque están esperando tener más para dar. Y también entonces se escasea. Uno tiene que dar de lo que tiene, compartir de lo que tiene. Siempre he dicho esto en la iglesia con los principios. Desde lo que tenga, ninguna persona es tan pobre para no compartir una tortilla, una burrita, una tortilla con frijoles y queso. Ninguna persona es tan pobre como para que va en el autobús y si hay otra persona ahí le pague el pasaje. Eso es una siembra. Esas son cosas de utilizar las finanzas, y si usted tiene más bien conocimiento que esas personas no tienen, con mucha mayor razón, porque si las personas que nos tienen están en la calidad de pobres, vamos a ver lo que la Escritura dice, que el que le da al pobre es como que le esté prestando a Dios, ¿no? Y Dios no es deudor de nada. Dios simple y sencillamente no va a quedar en un mal récord. Si usted le está dando al pobre, es como que le esté prestando a Dios, y usted va a tener de parte de Dios lo que al 100% ha puesto en los pobres. De manera que usted tiene un automóvil, un jalón a los hermanos de la iglesia, un jalón a los vecinos, a alguien que va con carga ahí, un jalón. Y aquí usted me podría decir en estos tiempos, pastor, antes se le daba jalón a cualquiera y ahora no se le da jalón a cualquiera. Bueno, hay que tener sabiduría, hay que ver cuestiones de esas, porque para eso hay que tener sabiduría. Pero cuando nosotros conocemos las personas y sabemos quiénes son, entonces podemos ayudarles. Pero también hay escenarios donde no conocemos a las personas, que a la luz del día alguien se quedó sin combustible, alguien se le rompió una llanta y se puede ver a la persona que es una mujer o una persona que realmente necesita ayuda, poderle brindar de lo que tenemos, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, incluso nuestras finanzas, si es que necesita algo de combustible o reparar la llanta. Todo eso es bajo el contexto de aprender a dar y aprender a sembrar, que usted está bien claro que cuando es partícipe de toda cosa buena y de toda cosa que a Dios le agrada, no hay ningún problema en que usted pueda canalizar esos recursos como administrador de lo que usted está como mayordomo en la posesión de sus manos, pero reconociendo que todo es completamente de Dios. Si hay algo importante también es que cuando el agricultor siembra, él está esperando una cosecha mucho mayor de lo que él sembró. Son partes de los principios divinos. El negarse a dar, a veces alguien dice, mire, Dios me dice que le dé esto. No, yo no necesito. Esa no es una buena actitud, porque usted no tiene bien claro que prácticamente que aunque usted no necesite y usted es parte de que está que tiene lo suficiente, como dice la Escritura, a la promesa de poder dar
con un corazón alegre y a poder dar generosamente, usted siempre va a estar teniendo y teniendo. Usted no puede decir, no me dé, porque eso es parte del sistema del reino de Dios, ¿verdad? Eso es parte, automáticamente vienen y usted siempre está en suficiencia y para dar. No niegue lo que otras personas ponen en su mano. No niegue los principios en que están envueltas las finanzas sobrenaturales, ¿verdad? O, no necesito. Muchas veces eso es como orgullo también, ¿verdad? Yo podría mencionar tantos testimonios sobre eso en particular. Verdaderamente, las personas que tienen un corazón noble, las personas como la viuda que dio todo lo que tenía, conociendo los principios. Hay gente, hermano, que le invitan a su casa, o usted visita su casa por algo, por orar por ellos, y ellos no tienen mucho, pero de lo que tienen son bien desprendidos y dan de corazón. Hay personas que con todo el amor del mundo comparten una taza de café, y esa taza de café bien dada, con un corazón alegre, con toda la generosidad y sin tristeza, sino que con gozo, tiene su beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Lo que 1 Corintios versículo 8 nos está diciendo, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero hay que dar, ¿verdad? Hay que dar. Ese es el principio, dar. Entonces tenemos en el marco financiero como fundamento la creencia de que Dios es dueño de todo y que yo soy el administrador. Y luego el primer principio, y es dar. Dar con las condiciones bíblicas que acabamos de ver, generosamente, con un corazón con gozo y no con tristeza. El mayordomo de Dios debe sembrar. El amo le pide que siembre mucho y usted hace bien. Luego Él le va a confiar mucho más a usted sus cosechas.